Buenos días, bendiciones para cada uno de mis hermanos y amigos que miércoles a miércoles están pendientes de las enseñanzas que tu hermano Pastor Isidro Romero te trae. Este miércoles aquí estamos nuevamente para traerte un mensaje de parte de Dios para tu vida, de parte de Dios para tu espíritu. Tratamos la manera de preparar estas enseñanzas sacadas específicamente de la Biblia, pero para que puedan ser puestas en prácticas en nuestro diario vivir. Este miércoles te traigo un tema muy interesante, pero antes de darte el tema, quiero poner en las manos de nuestro Señor Jesucristo este evento, esta enseñanza, para que tu corazón pueda ser en este momento lleno del Espíritu Santo y puedas preparar ese corazón para recibir esta enseñanza que hoy, esta mañana, viene directamente para ti. Tú que nos has sintonizado, no cambies de canal, porque te garantizo que Dios tiene un mensaje hoy, esta mañana, para ti. Padre y buen Dios, que estás en los cielos y en nuestros corazones, en esta preciosa mañana, Señor, que usted nos regala, en esta preciosa mañana, Señor, que usted hoy quiere hablarnos al corazón. Yo quiero poner, Señor, en sus manos este evento, poner en sus manos esta enseñanza, ponerme, Señor, yo en sus manos para que su Espíritu dirija mis labios, mi boca, mis pensamientos, todo, Señor. Que lo que hoy se hable y se diga acá, Señor, sea su Espíritu el que nos está hablando a cada uno de nosotros. Señor Jesús, quiero poner en sus manos las redes sociales, este canal, Señor. Quiero poner, Señor, en sus manos a cada televidente, Señor, que hoy nos ha sintonizado y que siente la necesidad de poder escuchar lo que hoy se va a hablar. Señor Jesús, tome el control, en sus manos lo ponemos y le decimos amén y amén. Todo cristiano, todo hijo de Dios, mi querido hermano, tiene que pasar por dos situaciones en su diario vivir. Y esas dos situaciones yo le llamo que son la prueba y la tentación. Son dos situaciones que son bastante parecidas, pero son completamente diferentes en su contexto. Y ahora quiero que las analicemos y las veamos, porque posiblemente tú estás pasando por una etapa de la tentación y le estás llamando prueba. O posiblemente estás pasando por las consecuencias de la tentación y de igual manera le estás llamando proceso o prueba. Cada una de estas circunstancias en las que los hijos de Dios atravesamos tienen un significado diferente. Por ejemplo, la prueba se denomina que es cuando, y lo vamos a tratar espiritualmente, la prueba es cuando Dios quiere comprobar o quiere hacerle ver al mundo qué tanto tú le amas, qué tan fiel soy a Él, qué tan dispuesto estoy para entregarme a Él. Entonces, Dios permite que lleguen situaciones a nuestra vida que aparentemente son situaciones difíciles. Pero quiero que tú y yo tengamos bien claro que Dios no te va a poner una carga que no puedas llevar. Dios no te va a poner una prueba que no puedas soportar. Él conoce nuestras capacidades. Él sabe de qué estamos hechos, pues Él nos creó. Entonces, toda prueba que va a llegar a tu vida trae el propósito, ya sea de pulirte, ya sea de darte más energía, ya sea de que tú te enamores más de Dios, porque Él tiene planes y propósitos para tu vida, los cuales en este momento posiblemente no identificas, no conoces. Pero en el proceso de la prueba, Dios te va a ir capacitando, Dios te va a ir despertando dones, talentos que tú no conoces. Pero el fin de la prueba es que tú la pases exitosamente.
El fin de la prueba es que Dios pueda galardonarse de decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, porque me ha sido fiel en todo lo que le pedí. Ese es el propósito de la prueba. Pero mira qué interesante, que dentro del proceso de la prueba aparecen las tentaciones. Pero la tentación viene derivada de aquellas debilidades que nosotros como seres humanos tenemos dentro de nosotros y que de alguna manera el enemigo las conoce. Recuerda que antes de que nosotros viniésemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, antes éramos esclavos del diablo, éramos esclavos de Satanás. Y por lo tanto, Él nos conoce también. Él sabe cuáles son las partes débiles de nuestro ser. Y es ahí donde Él trabaja. Y es ahí donde Él entra. Y cuando tú estás pasando por la prueba, la cual Dios te está capacitando, te está preparando, porque tiene algo grande para ti, empiezan a aparecer las tentaciones. Pero la tentación tiene una peculiaridad. La tentación tú le das fuerza. La tentación tú la puedes debilitar o tú le das fuerza. La tentación tú tomas la decisión si caes o no caes. No es así como la prueba. La prueba la tienes que pasar porque es un proceso en el cual Dios dice que es un requisito que debes de cumplir. Y mira qué interesante, en la Biblia tenemos una cantidad de personajes los cuales fueron sometidos a pruebas y a pruebas bien drásticas, bien duras, pero las superaron. Pero también tenemos una serie de personajes que dentro de las pruebas fueron tentados y cayeron en la tentación. Y también tenemos otros personajes que dentro del proceso y la prueba fueron tentados, pero no cayeron en esa tentación. Los primeros personajes que en la Biblia encontramos, que a mí me llamó mucho la atención de ver su amor, su fe, su fidelidad a Dios, esa parte la encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 13 y del versículo 13 al 18. Ahí aparecen 3 varones, los cuales son llamados Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones eran servidores de Dios y habían llegado en calidad de esclavos al reinado de Nabucodonosor. Pero cuando ellos llegaron como esclavos, ellos inmediatamente empezaron a darse a conocer quiénes eran. Empezaron a darse a conocer que le servían a un Dios todopoderoso. Inmediatamente no fueron amedrentados por la religiosidad que en aquel ambiente se vivía. Y ellos empezaron a mantenerse fiel a Dios. Al ver las personas que los rodeaban, que ellos le eran fieles a Dios, inmediatamente empezaron a buscar cómo hacerles caer. Y inmediatamente empezaron a abrirse aquellas puertas para que ellos fueran probados. Pero mira qué interesante, que aquellos hombres que los acusaron, aquellos hombres que cuestionaron su fe, aquellos hombres que fueron, digamos, el medio para que estos varones fueran probados, al final quedaron avergonzados. Aquellos hombres, su fe fue probada de tal manera que hicieron un edicto, dice la Biblia, y te lo voy a leer. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mis dioses, ni honráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del saltero y de la zampoña y de todo instrumento de música, os prestéis a adorar la estatua que he hecho, porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados
en medio del horno de fuego ardiendo. Y que Dios será aquel que os librase de mis manos. Mire la respuesta de estos varones. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro. ¿Ve qué interesante es cuando un hijo de Dios es puesto a prueba? Cuando un hijo de Dios es sometido a una circunstancia en la cual tienes que demostrar de qué estás hecho y que si en realidad estás amando a Dios como dices hacerlo. Estos varones, y si tú lees todo el resto de la historia, te darás cuenta que fueron lanzados al horno de fuego. Y la orden del rey fue, tanta era su ira, tanta era su cólera, que dice que mandó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo normal, a tal grado que cuando estos varones fueron lanzados al horno, dice que las personas que los lanzaron fueron consumidos porque el horno estaba calentado más de lo normal. Pero de repente empezaron a ver que aquellos hombres caminaban, dice la historia, y te invito a que leas toda esta parte de la Biblia para que te des cuenta. Vieron que adentro del horno no caminaban 3 hombres que habían sido lanzados, sino que caminaban 4. Y el rey, de alguna manera asustado, preocupado, fue a ver qué pasaba. Y ahí es donde el rey, mira, cuando tú pasas la prueba, cuando tú soportas aquello y das un buen testimonio de lo que Dios te ha mandado a hacer, los incrédulos empiezan a creer. Aquellos que creen que ese Dios no existe, empiezan a creer que así existe. Porque este rey, a partir de ese momento, de ver el poder y el amor y la misericordia de aquel Dios, de ver la autoridad con la que protegió a aquellos 3 varones, empezó a alabar y a glorificar a Dios también. Mira qué interesante cuando como hijos de Dios, en el momento de la prueba nos paramos firmes, nos paramos derechos, somos íntegros ante Dios, esa respuesta de Dios llega a la vida. Estos 3 varones fueron exaltados, estos 3 varones fueron, ¿verdad?, puestos en alto. Pero hay otro personaje más en la Biblia que me llama mucho la atención y es del misma época de estos 3 varones. Y es alguien llamado Daniel. El rey Nabucodonosor ya había terminado su reinado y aparece otro rey llamado el rey Darío. Y es el tiempo donde le toca vivir a Daniel. Y Daniel también, igual que Nabucodonosor, igual que Sadrac, Mesach y Abednego, fue sometido a prueba su fe, su amor a Dios. Y en un determinado momento aquellos hombres empezaron con el mismo trama que habían utilizado con aquellos 3 varones. Y pidieron al rey que dictara un edicto en el cual todo hombre debería de adorar única y exclusivamente a los dioses de ellos y a él como rey. Pero viene Daniel con un amor y con una fe ferviente a Dios, no obedece ese edicto y sigue cumpliendo con su adoración al único Dios verdadero. Y dice que el rey molesto también agarra a Daniel, y eso lo puedes encontrar ahí siempre en el libro de Daniel, en el capítulo 6, el versículo 16, te lo voy a leer. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Si tú lees el resto de la historia, te vas a dar cuenta que al día siguiente el rey, temeroso, llega a ver cuál es el estado de Daniel. Y Daniel es encontrado intacto.
Daniel es encontrado y de la misma manera, como pasó con el rey Nabucodonosor, aquellos hombres que lo acusaban, aquellos hombres que trataron de armar un trama en contra de él, estos también fueron condenados. Y la Biblia relata que estos hombres fueron lanzados al foso de los leones, y dice la Biblia que ni siquiera habían caído en el suelo cuando los leones los habían agarrado en el aire, porque tenían una hambre feroz. Pero a Daniel no lo habían tocado. ¿Por qué Daniel no había sido tocado? Porque Daniel había sido protegido y guardado por nuestro Padre Celestial. Ese mismo Dios que hoy, esta mañana, quiere guardarte y protegerte si tú pasas la prueba en la cual hoy te tiene. Si tú hoy, esta mañana, decides decirle: Señor, lo que estoy pasando, yo sé que ya pronto lo pasaré. Yo sé que en esta mañana usted está conmigo y yo sé que esto no va a durar mucho. Identifica también para qué Dios te ha puesto en esa prueba. Mira, hay otro personaje muy interesante que me llama la atención, y es Abraham. Mira lo que dice la Biblia ahí en el Génesis 22, 1 al 3. Génesis 22, 1 al 3. Aconteció pues estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Mira qué interesante. ¿Qué decisión tomarías tú si esta mañana Dios te dijese: dame eso que tanto amas? Deja eso por mí. ¿Estarías dispuesto, así como Abraham, en un acto de obediencia? ¿No le importó que era su único hijo, el cual tanto amaba? ¿No le importó que Dios le había dado una misma promesa? Y mira qué interesante, que Abraham tampoco cuestionó la decisión la cual Dios le estaba mandando. Él sabía que era su único hijo. Él sabía que Dios le había hecho una promesa, que su descendencia iba a ser como las arenas del mar, que iba a ser como las estrellas de los cielos. Pero en ese momento le estaba pidiendo que le entregara su única descendencia. Pero Abraham no tuvo duda para pasar esa prueba de amor. Cada uno de estos personajes que te he hablado son personajes los cuales en la Biblia los tenemos como referentes de obediencia, como referentes de lealtad, como referentes en los cuales Dios los guardó, los protegió y los bendijo porque le fueron obedientes. Pero quiero hablarte de un personaje más, que muchos, los que hemos leído la Biblia, cuando pasamos procesos de prueba difíciles, siempre nos identificamos con este personaje, y ese personaje es uno llamado Job. Porque mira qué interesante. Dice que Job tuvo una referencia de Dios, pero el inicio del libro de Job, desde el inicio, las características que le ponen a Job, dice que Job era un hombre justo, bueno, leal, obediente a Dios. Pero también la Biblia va relatando, conforme vas leyendo la historia del libro de Job, que dice que en cierta ocasión todos los ángeles se acercan allá ante Dios a darle un reporte de lo que ha sucedido en la tierra. Y dentro de ellos dice que llega Satanás. Y Dios busca exclusivamente a Satanás y le pregunta: ¿ya vistes a mi siervo Job, que no hay siervo más justo sobre la faz de la tierra que él? Y el enemigo inmediatamente aprovecha y empieza a meter la cizaña y le dice a Dios: te es fiel y te es justo porque le has dado esto, esto y esto y esto.
Y ahí es donde te digo que Dios permite. Dios quería comprobar que Job le iba a ser fiel, que Job le iba a amar, que Job no iba a retroceder, aún que pasara por ese proceso de perderlo todo. Y es así como autoriza al enemigo para que vaya y le toque sus finanzas, le toque su familia, le toque su salud, le toque las amistades. Porque al final dice la Biblia que hasta las mismas amistades, hasta la misma esposa se puso en contra de él al ver la situación que Job pasaba. Pero fíjese que me llama mucho la atención porque al inicio de la Biblia te voy a invitar para que leas ese libro de Job. Y te vas a dar cuenta que Dios ahí se encarga de relatar cuáles eran las posesiones que Job tenía en ese momento. Razón tenía Satanás de decir, porque Job estaba bendecido completamente. Pero te voy a invitar también que después te vayas allá al capítulo 42, al final del libro de Job, y leas cómo Dios dice que recompensó porque Job le fue fiel en ese proceso de prueba. Job soportó todo y al final cuando la esposa se le acercó y le dijo, mira Job, mira cómo te tiene ese Dios, maldícelo y muérete. ¿Y sabe cuáles fueron las palabras preciosas que Job dijo? Desnudo vine al mundo, desnudo me iré, bendito sea ese Dios de los cielos. Nosotros en muchas ocasiones nos quejamos y nos lamentamos por la situación que estamos pasando, sin darnos cuenta que todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Nosotros venimos desnudos a este mundo, no traíamos nada. Y todo lo que en el caminar venimos alcanzando no es porque seamos buenos, porque seamos inteligentes, es porque la misericordia de Dios viene con nosotros. Aprendamos a reconocer eso. Y verás cómo Dios te va a ir multiplicando bendición tras bendición. En muchas ocasiones nos lamentamos, nos quejamos porque la bendición no llega a nuestras vidas. Sin darnos cuenta que en muchas ocasiones Dios ha puesto a prueba nuestra fe, Dios ha puesto a prueba nuestro amor y no le hemos sido fiel. Esto me recuerda hace unos años, apliqué para trabajar en una empresa y cuando me dieron la hoja a llenar, el gerente que me dio la hoja me dijo estas palabras. Isidro, me dijo, yo te necesito en la empresa por tus capacidades, tu experiencia y tu conocimiento. Pero solo te voy a pedir algo, me dijo. Allí, en ese párrafo, me dice, que dice en la solicitud, que dice qué profesión, qué religión profesas. Por favor, te pido que la dejes en blanco, que no la llenes. Porque yo sé, me dijo, que sos un pastor evangélico. Y si tú pones la fe que profesas, me van a rechazar la solicitud y no te voy a poder contratar. Y cuando llegué con mi solicitud llena, en letras mayúsculas le había puesto pastor evangélico en ese renglón que decía religión que profesa. Cuando aquel hombre la vio me dijo, no Isidro, te pedí que ahí lo dejaras en blanco. Yo iba a defender eso, pero mira aquí me dice, me la van a rechazar. Y le dije, preséntala así, porque si es plan de Dios que yo venga a esta empresa, la van a aceptar. Al día siguiente me está llamando el gerente y me dice, mira, no sé qué pasó, pero aceptaron la solicitud, solo pusieron esta condicionante, que no vayas a andar evangelizando aquí adentro de la empresa, porque a ellos eso no les gusta. Y le dije, no se preocupe, si para evangelizar no necesito hablar, basta y sobra con que la gente mire mi testimonio, mire mi comportamiento. Y sabes, en la empresa había un departamento de derechos humanos, un departamento de psicología. Pero de repente cuando empezaron a pasar problemas en la empresa, empezaron a tener situaciones en la empresa como que un empleado tenía una relación con otro empleado y eso era prohibido. Y en vez de mandarlos a derechos humanos, en vez de mandarlos donde los psicólogos, decían, no, ahí tenemos a Isidro que es pastor, que los aconseje él. Y se empezaron a dar muchas situaciones en aquella empresa en las cuales me empecé a
convertir en el consejero espiritual de la gente en aquella empresa. Pero ¿qué hubiera pasado si yo tacho ahí? ¿Qué hubiera pasado si no me identifico con lo que soy? Dios puso a prueba mi fe en esa cosa tan sencilla. Pero por esa cosa tan sencilla, yo recibí una recompensa muy grande. Llegué a ser reconocido en aquel lugar como un hijo de Dios. Hoy, esta mañana, no sé la situación que estás pasando. No sé si estás pasando por una prueba como la que pasó estos 3 varones. No sé si estás pasando una prueba como la que pasó Daniel, como la que pasó Abraham, como la que pasó Job. Pero hoy yo quiero invitarte para que en medio de esa prueba te fortalezcas en el Espíritu, que esta enseñanza hoy, esta mañana, te sirva para darte cuenta que es un proceso el cual Dios te está pasando. Pero te dije que el tema se llama la prueba y la tentación. Y quiero dedicar estos minutos que restan para hablarte de la tentación. Porque tenemos también personajes aquí en la Biblia que el enemigo se les acercó con una tentación y cedieron a la tentación y pagaron el precio bien alto. Mira, tenemos un personaje llamado Sansón. En los tiempos antiguos, después de que el pueblo de Dios fue liberado, del pueblo de Israel fue sacado de Egipto, el pueblo de Israel no tenía reyes, se les ponía jueces y sacerdotes. Por eso eran gobernados ellos. Y Sansón fue uno de los jueces que Dios puso. Pero como Dios sabía que el pueblo de Israel necesitaba protección, a ese juez le dio unos talentos y unos dones grandísimos. Le dio una fuerza descomunal, le dio una autoridad que no la podía tener nadie sobre la faz de la tierra. Pero el enemigo conocía de las debilidades de Sansón. Sabía que Sansón tenía debilidades y se le acercó y lo empezó a tocar por esas debilidades. Y de repente, dentro de las batallas que Sansón salía a dar y las ganaba porque iba con poder y autoridad de parte de Dios, en una de esas batallas vio una mujer. Y llegó donde los padres y les confesó. Y sus padres inmediatamente le dijeron: mira, Sansón, ¿acaso no hay mujeres en el pueblo de Dios bonitas que puedas escoger una? Pero él, tentado por la belleza de aquella mujer, fue y cayó en las garras. Y te invito para que tú leas ahí en la Biblia, en el libro de Jueces, específicamente en el capítulo 14 del 1 en adelante, y te vas a dar cuenta de la historia de Sansón, que al final Sansón terminó esclavizado, preso, destruido, derrotado, por haber cedido a una tentación que llegó a su vida. Un varón de Dios, un escogido de Dios, un hombre con poder y autoridad. Por eso esta mañana también esta enseñanza quiero enfocarla para aquellos líderes que creemos que porque ya conocemos la Biblia de pasta a pasta, que creemos que porque ya tenemos 15, 20, 30 años de estar en el ministerio, ya nos hemos vuelto intocables. No, mi querido hermano, mi querido líder, la tentación siempre va a estar ahí latente. Dice la palabra de Dios que el diablo anda alrededor nuestro como león rugiente buscando a quién derribar, a quién derrotar. Si tú en un determinado momento flaqueas en tu oración, en tu lectura bíblica, en tu ayuno, en tu entrega, obediencia a Dios, te vuelves presa fácil para que el enemigo te pueda tentar. Y quiero decirte algo: Dios te va a perdonar el pecado cometido en la tentación, sí, pero la consecuencia que te traiga de ese pecado, esa la pagas tú. Y yo siempre que hablo con mis hermanos acerca de este tema, les digo que yo no le tengo tanto miedo al pecado, pero sí le tengo pavor a la consecuencia del pecado, porque sé que esa la voy a pagar yo. Y esta mañana te invito que si tú estás pasando en ese proceso que estás siendo tentado,
porque he visto líderes grandes. Nosotros en los ministerios manejamos que decimos que hay una regla, la regla de las 3 Fs, que todos los líderes, pastores, llámese de la religión que sean, son las 3 Fs que el enemigo usa para tentarte y hacerte caer. Está la F de la fama, está la F de la fortuna y está la F de las faldas. Esas 3 armas el enemigo las ha usado líderes tras líderes tras líderes y muchos han caído. Y los que han caído han pagado consecuencias bien caras. El propósito principal de esta enseñanza es que si tú estás siendo sometido a prueba, soporta la prueba, porque muy pronto pasará y la bendición será grande como la que le llegó a Job. Pero si en este momento estás pasando por una etapa de prueba, identifica esa parte y empieza a doblar rodillas. Si necesitas buscar ayuda de un líder para que te ayude a fortalecer, búscalo. Incluso hasta los pastores más grandes necesitan tener a alguien a la par. Moisés, que Dios le había dado poder y autoridad, necesitaba tener 2 varones a la par para que le ayudaran a levantar los brazos para que la victoria se diera. Todos necesitamos tener hermanos orando detrás de nosotros. Necesitamos personas que nos escuden con su espíritu para que podamos fortalecer. Porque los que estamos al frente liderando un ministerio, el enemigo sabe que volando la cabeza el resto va a caer uno por uno. Y es por eso que ahora, mi querido hermano, tú que tienes un líder al frente, si lo estás viendo que está flaqueando, no lo critiques, no lo juzgues, no lo señales, ve y ora por él, ve y en secreto dobla tus rodillas y pon a tu líder en oración, levanta los brazos de ese líder para que sea fortalecido y no caiga. Porque el enemigo busca cualquier espacio de debilidad. En Sansón fueron las mujeres. Tenemos otro personaje muy importante en la Biblia que también fue pasado por la tentación y no pasó la prueba. Y es este personaje llamado David. Dice que en el tiempo de la guerra, David, en vez de estar enfrente de la batalla con su ejército, estaba en su palacio descansando. Y al salir al terrado, dice, de su palacio, esta parte de la Biblia la encuentras en el 2.º libro de Daniel, en el capítulo 11, del versículo 1 en adelante. Y ahí la Biblia nos relata, donde el rey David, parado frente al terrado de su palacio, vio una mujer que se bañaba. Esta mujer lo impresionó tanto que inmediatamente mandó a llamar, que le dijeran quién era. Y mira qué interesante, Dios siempre te va a mandar un mensaje indicándote que la decisión que estás a punto de tomar es una decisión equivocada. Dios siempre manda mensajeros, pero a veces nuestra ceguera por la ambición de aquella tentación no nos permite ver que Dios nos está previniendo de que no lo hagamos. Dice la Biblia que cuando David preguntó quién era esa mujer, inmediatamente uno de sus criados le dijo: esa mujer se llama Bersabé y está casada, le dijo. Es la esposa de Urías Eteo, es la hija de Julano, y le dio todas las características, que era la hija de un gran amigo de él, que era la esposa de uno de sus mejores oficiales que él tenía en el ejército. Pero David, cegado por la tentación, no puso atención a aquellas palabras y cometió el pecado que no debería de cometer. Y si tú lees todo el resto de la historia, te vas a dar cuenta que David pagó caro esa falta. David pagó caro haber sometido su carne a esa tentación. Trajo consecuencias a su familia graves. Trajo un alejamiento de Dios a su vida. Entonces, tú dirás: bueno, ¿y para qué nos vine a contar estas historias? Porque, mi querido hermano, sé perfectamente que vivimos en un mundo turbulento, en donde flaqueamos porque la prueba la sentimos pesada,
o flaqueamos porque la tentación es muy bonita. Pero hay un personaje, o mejor dicho, dos personajes que te quiero hablar para cerrar esta enseñanza. Y un personaje que para mí siempre ha sido un personaje al cual me gusta leer su historia, es a José. Allá en el libro de Génesis te vas a encontrar con una historia de un joven llamado José, escogido y elegido por Dios desde su nacimiento. Y a raíz de los dones y los talentos que Dios le había dado, José empezó a pasar un proceso de prueba. Pero dentro del proceso de prueba vinieron tentaciones. Mira, José es tirado en un pozo. Después es sacado del pozo y es vendido como esclavo. Y llega a Egipto como esclavo. Es comprado por un hombre y llevado a su casa. Y al ver a aquel varón que era servicial, que era atento y que era muy presto para todo, aquel hombre que lo ha comprado le cede cierta autoridad en su casa para que dirija a todo el personal que ahí tenía. Pero ahí viene la primera prueba para José. Y la esposa de aquel varón que lo había llevado a la casa puso sus ojos en él. E inmediatamente le hizo el ofrecimiento. Ese ofrecimiento, esa tentación a la cual muchos hijos de Dios, muchos varones de Dios, escogidos de Dios, han caído. Y aquella mujer de semblante hermoso se le ofrece a José. Pero ¿sabes cuáles fueron las palabras preciosas y bonitas de José? No le tengo temor, le dijo, a lo que me pueda hacer su esposo. Pero sí le tengo temor a las consecuencias que me van a venir de parte de mi Dios a cual sirvo. Porque en este cuarto nadie nos está viendo, pero al Dios al que le sirvo, Él sí me está viendo. Por lo tanto, le dijo, no voy a ceder a su petición. Y a raíz de esa negativa de parte de José, fue condenado y fue a parar a la cárcel. Pero allá en la cárcel, José también empezó a brillar. Porque cuando Dios está contigo, no importa en el lugar donde te encuentres, no importa el proceso que estés pasando, pero siempre vas a brillar, porque si tú le estás siendo obediente a Dios, Él va a estar ahí contigo. En la cárcel, José empezó a brillar y de allí es sacado a palacio para revelar un sueño del rey. Y tú el resto de la historia te puedes dar cuenta que José pasó el proceso de prueba y pasó el proceso de tentación. Y como los dos procesos los pasó exitosamente, José llegó a ser el faraón de Egipto, un hombre triunfante de éxito. ¿En qué etapa de la prueba te encuentras? ¿En qué etapa de la tentación estás? Hazte la pregunta. La respuesta te las acabo de dar con estos personajes. Personajes que se dieron a la tentación y pagaron caro el precio. Personajes que pasaron la prueba y la tentación exitosa. Y tenemos aquí en la Biblia como referentes de hombres de fe a quienes seguir. Pero hay un último personaje del cual te quiero hablar, que es el personaje cumbre, el cual a mí me ha convencido que es un personaje auténtico. En la Biblia encontramos en Mateo capítulo 4, 1, 3. Dice la palabra de Dios así, Mateo 4 del 1 al 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esa piedra se convierta en pan. Mire qué interesante. El enemigo siempre va a tratar, te lo expliqué hace un momento, va a tratar de llegarte por tu parte débil. ¿Cuál era la parte débil de nuestro Señor Jesucristo en ese momento?
Había pasado 40 días de ayuno. Su parte débil era el hambre. Pero también le tocó otra parte interesante, porque el enemigo en muchas ocasiones nos toca el ego, el orgullo, la arrogancia. A nuestro Señor Jesucristo le tocó dos partes. Si en verdad eres Dios, le dijo, ¿verdad? Haz que esa piedra se convierta en pan. El primer punto, la primera debilidad que el enemigo pensó que podía tocarle a nuestro Señor Jesucristo fue el ego. Y después de demostrarle que era Dios y convertir aquella piedra en pan, la tentación iba a ser más palpable porque nuestro Señor Jesucristo tenía hambre. Recuérdese que nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, fue 100% hombre. Tenía el amparo de Dios, tenía el poder y la autoridad de Dios, pero Él era 100% hombre. Él podía padecer todas las debilidades que tú y yo padecemos. Y es por eso que Él vino a la tierra, para comprobarnos que sí se le puede ser fiel a Dios. Él vino y anduvo 33 años aquí en la tierra y culminó su estadía aquí en la tierra pagando un sacrificio bien alto por tus pecados y por los míos. Pero también vino con el propósito de mostrarnos que se le puede servir a Dios, que hay una manera de ser obediente. Dejémonos ya de esa mentira religiosa que la carne es débil y es por eso que yo caí. No, mi querido hermano, en la misma Biblia está la respuesta y dice que es más poderoso el que está dentro de mí que el que está fuera de mí. Entonces no me venga con esa excusa barata que, ay, es que pequé y caí porque la carne es débil. No, la debilidad la tienes tú porque no estás convencido que eres un hijo de Dios. La debilidad está en ti porque todavía no has comprendido que lo que te espera en el cielo es algo precioso, es algo lindo, es algo bello. Te invito esta mañana para que reflexionemos. Hemos visto una serie de porciones en la Biblia de hombres honorables que pasaron la prueba con éxito y dentro de la prueba les vinieron tentaciones y la soportaron. Y hemos visto personajes que también eran grandes ante Dios, personajes que eran de alta estima para Dios, pero cuando estuvieron frente a la tentación cedieron y pagaron un precio muy alto. No sé en qué parte de tu vida estás en este momento. Tú, mi querido líder, que en este momento la tentación está moviéndose frente a ti. Tú, porque ya tienes una iglesia grande y la fama te ha empezado a llegar, no permitas que el enemigo entre por ahí. O posiblemente la iglesia ha crecido tanto que los ingresos son grandes y que de repente de no tener nada, ahora todo tienes a tu disposición. No dejes que se te envanezca tu mente y que tu mente empiece a contaminar el espíritu y que el espíritu empiece a debilitarse y empieces a entrar en esa etapa de la tentación. Ahora te paras frente a un púlpito de corbata y de saco bien trajeadito cuando antes era un don nadie. Y ahora las hermanitas se te acercan hablándote al oído. No permitas que se vaya a meter el adulterio o la fornicación en tu ministerio, porque vas a arruinar tu vida, vas a arruinar la vida de tu ministerio, vas a arruinar la vida de todos aquellos que te siguen. Tenle cuidado a la tentación, porque el enemigo anda alrededor nuestro como león rugiente. Y mira, en los proverbios hay una parte bien interesante que dice: el sabio ve el mal y se aparta. En mi pueblo lo decían de otra manera y decían: mejor es que digan aquí corrió que aquí quedó. Esta mañana el propósito de esta enseñanza es para mostrarte que así como nuestro Señor Jesucristo tuvo frente a la tentación y la pasó, y fue tocado en todos los ámbitos,
Fue tocado en la arrogancia, fue tocado en la prepotencia, fue tocado en el ego, fue tocado en todos los aspectos y todo lo logró sobrepasar, demostrándonos que Él, siendo 100% hombre, pudo. Significa que si tú tienes ese Espíritu de Dios. En Hechos 1:8 dice que cuando el Espíritu de Dios venga sobre nosotros, dice que tenemos poder, tenemos autoridad, dice. Y ese poder y esa autoridad está en ti, mi querido hermano, está en mí. Y por lo tanto, en el momento de la tentación, en el momento que estás sintiendo la debilidad, busca de Dios. Escrito está, le dijo, que al Señor tu Dios no tentarás. El que mora en tu corazón es el Espíritu Santo de Dios y ese no puede ser tentado. Por lo tanto, tienes la autoridad para decirle no a la tentación. Esta mañana quiero pedirte que hagas esta oración conmigo. La oración es sencilla, es práctica, es para que tú le abras tu corazón a Cristo Jesús. La oración dice: Señor Jesús, en esta mañana yo recibo a usted, Señor Jesús, en mi corazón como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Creo que usted es Dios y que pagó en la cruz por mis pecados. Hoy tome control de mi vida, de mi corazón y de todo mi ser. Escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca jamás. Amén y amén. Mi querido amigo, si tú hiciste esta oración, te doy la bienvenida a los pies de Cristo Jesús. Busca una iglesia, el Espíritu Santo te va a guiar donde buscar una iglesia donde congregarte. Si necesitas alguna consejería, si necesitas hablar con alguien, ahí está mi número de teléfono, es mi número personal, me puedes mandar mensajitos, yo te los contesto, puedo orar por ti y si en un determinado momento hay que platicar, lo hacemos. Vamos a hacer el cierre de esta enseñanza con una oración. Quiero hoy especialmente orar por los líderes, por los pastores, por todos aquellos que están a cargo de un ministerio. Por si estás pasando por una prueba o estás pasando por una tentación, quiero ponerte en las manos de nuestro Padre Celestial para que te ayude a sobrepasar ese tramo que falta. Señor Jesús, en esta mañana, primeramente me pongo en sus manos, Señor, para que me dé fortaleza, Señor, para que toda prueba que a mi vida llegue pueda pasarla con éxito, pero también todas esas tentaciones que el enemigo está queriendo mandar a mi vida, apártelas, Señor. Ayúdeme, Señor, a poder decir no en donde tengo que decir no, a alejarme donde me tengo que alejar. Pero también quiero poner en sus manos, Señor, a todo líder, sea de la religión que profese, Señor, si usted lo ha puesto allí para que hable de su nombre, de su palabra. Le pido, Señor, que lo guarde, que le dé fuerzas en la prueba, para que la pueda pasar con éxito. Pero también, Señor, le pido que le dé sabiduría e inteligencia en el momento de la tentación, para poder resistirse a ella, Señor, porque su palabra dice que el que resiste a la tentación, ese será bienaventurado, ese será bendecido. Esta mañana, Señor, queremos despedirnos de este canal, sin antes, Señor, poner en sus manos este medio, Señor, que se presta para que su palabra sea glorificada y exaltada. Todo programa que de aquí en adelante se va a dar, Señor, ya queda protegido con su nombre, con su espíritu. Gracias, Señor Jesús, por habernos traído palabra al corazón a cada uno de nosotros. Nos ponemos en sus manos y nos despedimos de este canal, no de su presencia. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano y amigo. Te saluda tu amigo Pastor Isidro Romero. Puedes buscar estas enseñanzas en YouTube, búscame como Pastor Isidro Romero. También las puedes ver en Facebook, búscame como Isidro Romero y compártelas. Alguien las puede estar necesitando en este día. Que el Señor me bendiga y nos vemos el próximo miércoles, si Dios así lo permite, por este mismo canal y a esta misma hora. Bendiciones.